Saludos amigas y amigos fotonautas. Bueno, espero que estén muy bien. Es una nueva edición de nuestra revisión de portafolios semanal. Vemos que ya hay mucha gente, 14 así de una. Bueno, súper, me encanta. Entonces, como siempre, saluden a ver si está yendo todo bien y porfa nos cuentan desde dónde se están comunicando. Sabemos que tenemos gente de todo el continente. Así que bueno, un gusto siempre estar aquí con ustedes semana tras semana. Bueno, para las personas que por primera vez se nos unen en estas revisiones de portafolio, vamos a decir brevemente de qué va esto, ¿sí? Bueno, una revisión de portafolios es una especie de resumen del fotógrafo o de la fotógrafa que está recibiendo justamente esa devolución, esa interacción, esa retroalimentación. Y bueno, ahí el revisor es quien se encarga de darle como ciertas pautas, ¿sí? Con respecto a qué áreas de lo que es el trabajo se pueden mejorar, o sea, los puntos a favor, los puntos en contra. Bueno, por lo general los portafolios online suelen ser páginas web, ¿sí? Justamente porque es una forma más organizada de mostrar un trabajo fotográfico, pero como nosotros no queremos burocratizarlo y queremos que sea abierto para todos y sabemos que mucha gente no tiene estas páginas web o el trabajo organizado de una forma como para presentarlo, nos permitimos, ¿sí? Evaluar cuentas de Instagram, de Facebook o lo que sea. Principalmente recibimos cuentas de Instagram. Para participar, obviamente de forma gratuita en esta revisión, tienen que ir a nuestra página lofotonautas.com y ahí en la sección de revisión de portafolio dejarnos sus datos, que es básicamente el nombre, el correo, de dónde son y el link al portafolio. También, eh, bueno, acá ya nos están saludando, así que saluditos a Alejandro desde Cali, querido amigo, y también nuestro amigo Neri desde La Paz. Bueno, acá Neri nos está dejando su portafolio, su cuenta de Instagram. Entonces sepan que más allá de que nosotros tenemos una lista de portafolios para analizar, siempre las personas que están en vivo, ¿sí? Interactuando conmigo en este caso, tienen prioridad a la hora bueno, de que podamos analizar sus trabajos, ¿sí? Bueno, antes de empezar, les cuento que, bueno, ya lo habíamos debatido junto a ustedes. eh, la idea de empezar un canal de YouTube donde, bueno, hacer toda nuestra propuesta audiovisual, ¿sí? Ya que por medio de o sea, gracias de alguna forma a la pandemia, empezamos a hacer muchas cosas interactivas desde lo audiovisual, ¿sí? Como el ciclo de conferencias en casa, donde diferentes fotógrafos y fotógrafas de toda Iberoamérica nos contaron eh, sus proyectos, los proyectos en los que están trabajando actualmente o los más recientes. Y bueno, ya terminamos la primera temporada y en breve lanzaremos la segunda. Y también tenemos esta revisión semanal y también estamos haciendo una serie de webinars, en este caso junto al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Alcaldía de Medellín, que se llama Fotografía y Ciudad, que ya tuvimos la primera entrega hace un par de semanas y en estos días ya vamos a lanzar la segunda. Entonces, bueno, debido a que estamos haciendo un montón de cosas de forma audiovisual y pese a que somos 30.000 personas en Facebook, que fue es la red social donde fuimos trabajando a lo largo de estos 5 años y medio, bueno, bueno, lancé la propuesta y fue bien acogida por ustedes, entonces ya creamos nuestro canal, que por el momento no tiene contenido, pero ahí creo que en los comentarios está la forma que tienen de suscribirse y de a poco ir migrando justamente todos los contenidos audiovisuales a una plataforma que consideramos que es más apta para eso. Saludos a
Alexandra desde Medellín. Bueno, vamos a arrancar entonces eh, con Neri, ¿sí? Desde La Paz, uno de los ganadores de la última fotonaratón. Así que, bueno, nos honra que esté acá pendiente de nosotros. Entonces es instagram.com Neri316Y. Entonces vamos acá. Segundito. Neri316Y. Bien. Segundito que ya compartimos la pantalla. Bueno. Bueno, entonces acá tenemos el perfil de Neri, 65 publicaciones, así que supongo que vamos a poder verlas todas. Neri, diseño, foto, video. Bueno, entonces, como decimos siempre... Ah, me había olvidado. Desde hace 2 semanas estamos haciendo una especie de quiz o preguntas y respuestas como para que las revisiones sean un poquito más dinámicas y es como, bueno, una especie no sé si de tarea o qué, pero bueno, la idea es que puedan, eh, bueno, que podamos aprender también, más allá de que aprendemos mucho a partir de las revisiones, ¿sí? Ya sea de las propias o de las revisiones de los contenidos de los otros compañeros. Bueno, otra cuestión es ahí como para aprovechar las herramientas que nos da Facebook, ¿sí? Bueno, entonces vamos a lanzar la primera de las preguntas. Espero que les salgan por ahí. Mientras saludamos también a nuestro amigo Pablo desde Cuenca, Ecuador. Una ciudad muy, muy fotonauta también. Bueno, no sé si les habrá salido, siempre hay un pequeño delay más o menos de medio minuto. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué aspecto tienen la fotografía con sensor película de 30, sensor o película de 35 milímetros? ¿Sí? Bueno, tal vez la pregunta aspecto es una palabra un poco abstracta, ¿sí? O ambigua, pero ya cuando veamos las opciones, ahí va a quedar claro de qué va, ¿sí? Las posibles respuestas son 2x3, 3x4 o 16x9. Sería cuál es la proporción que existen entre los lados de las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que las fotografías en Instagram, bueno, ahora ya no, pero son cuadradas, ¿sí? Bueno, esto es porque hay muchas cámaras que nos dan eh, formatos cuadrados, ¿sí? Que el formato cuadrado sería 1x1, ¿sí? Es la relación, el aspecto que existe. Entonces, cuando hablamos de sensor o película de 35 milímetros, hablamos básicamente de las cámaras reflex y también de los negativos de 35 milímetros. ¿Sí? 35 milímetros tiene que ver con si hacemos el rectángulo, ¿sí? Bueno, ahí ya sabemos que es un rectángulo, que no es cuadrado, igual no está entre las opciones. ¿Cómo se dice esto en términos aritméticos? Pero bueno, desde un vértice hasta el vértice opuesto, ¿cuánto hay? Bueno, eso da 35 milímetros. Entonces, bueno, ahí tienen las tres opciones. Ya veo que están empezando a responder. Así que cuando terminemos la primera revisión, ahí develaremos la respuesta y continuaremos con esto. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces a nuestro amigo Neri. Bueno, volvemos a lo que estaba diciendo, ¿sí? Cuando nosotros vemos un portafolio, o en este caso también analizando el perfil de Instagram, lo primero que vamos a ver entre todos, ¿sí? Siempre le damos la posibilidad a las personas que participan de también hacer sus aportes, obviamente con respeto y con ganas de construir entre todos, ¿sí? Bueno, la idea es que más o menos podamos identificar qué tipo de fotografía, ¿sí? O qué género fotográfico es el que le interesa a Neri en este caso, ¿sí? Entonces, 65 fotos, perfecto, es un buen número. Entonces, bueno, hacemos una visión general.
creo que entre todos coincidiremos en que es un poco difícil identificar un género como tal, ¿sí? Tenemos fotos de mascotas, acá, bueno, todavía no vamos a entrar, pero vamos a decir qué es lo que nos parece así de lejos. Es como que vemos acá paisaje, acá podría ser arquitectura o patrimonio, sí, acá fotografía de calle, acá fotografía de producto, fotografía del espacio, fauna, macro, de todo, ¿sí? Después aparecen unas con dron, ¿sí? De hecho, esta fue una de las fotografías ganadoras, la fotografía ganadora de la última fotomaratón en la categoría, supongo que será patrimonio cultural, no recuerdo, pero supongo que sí. Acá vemos otra con dron, fotografía de calle también. Así que, bueno. Les pido porfa si quieren, si no les molesta mucho, si pueden compartir esta revisión para que más personas puedan, bueno, saber qué es lo que estamos haciendo y, y no cuesta nada, simplemente ni siquiera lo saca de la plataforma. Bueno, entonces acá tenemos ya una fotografía en la ciudad de Oruro. Un recurso compositivo muy, pero muy interesante, que es el enmarcado natural, ¿sí? En este caso vemos cómo este arco, a ver los arquitectos que me corrijan, creo que esto se llama arco, ¿sí? Justo enmarca naturalmente la parte de lo que suponemos que es una iglesia, ¿sí? Con un campanario. Es un recurso muy, muy interesante, ¿sí? Porque, bueno, siempre, ¿por qué se llama marco natural? Bueno, porque ustedes saben, en la fotografía o en la pintura siempre existe lo que se llama el marco, que justamente lo que hace es definir el contorno de una obra, ¿sí? O sea, o acentuar, el contorno siempre está. Pero el marco lo que hace es definir el contorno de una obra. Si lo hacemos de forma natural o con un elemento del escenario, bueno, obviamente vamos a tener dos marcos, ¿sí? Entonces, si el marco define el contorno de una obra, en este caso el marco sería este, porque la obra es esta, enmarcar naturalmente con otro elemento a eh, nuestro protagonista, bueno, justamente le va a dar al espectador esa sensación, ¿sí? Que nosotros sabemos que lo importante en esta fotografía es justamente esto, ¿sí? En este caso, tal vez si justamente la idea es definir cuál es el protagonista de nuestra escena, yo tal vez no hubiese dejado tanto espacio a la izquierda, ¿sí? Tal vez hubiese cortado por acá, posiblemente con una orientación vertical, ¿sí? Y eso hubiese acentuado el juego que existe entre la cúpula, no sé si tiene otro nombre, bueno, la cúpula sería esto, la torre, vamos a decirle, y el arco, ¿sí? A su vez, en revelado digital, tal vez hubiésemos podido rescatar un poquito de detalle de esta parte de la escena, ¿sí? Pero bueno, súper. Puesta del sol en Uyuni. Bueno, increíble destino. Tenemos un fotoviaje planeado, o ya planeado quiero decir que bueno, cuando estuve en Bolivia a principio de mes, a principio de año, bueno, me tomé el trabajo de hacer la logística para un potencial fotoviaje. Nos está costando, bueno, más allá de la pandemia, yo estoy hablando como si pudiésemos viajar tranquilamente. Pero bueno, nos está costando definir en qué época del año sería lo mejor. Obviamente iríamos a Uyuni, ¿no? Y ustedes saben que Uyuni tiene eh, dos estaciones. La estación o la temporada seca, que es a mitad de año, en el invierno, y la temporada más mojada sería, de lluvia, donde se espeja todo en... Bueno, esto evidentemente es en... Bueno, ese es en el verano, ¿sí?
a principio de año o fin de año, como quieran, como prefieran. Con respecto a esta fotografía, bueno, está como un poco subexpuesta, más, a ver, acá notamos que le pusiste una viñeta, ¿no? Y como siempre decimos, en revelado digital, la idea es que no se note, ¿sí? En este caso, bueno, la viñeta es... Uy, se cortó nuestra... Un segundito. Listo, ahí está. Ahora tengo que mirar ahí, listo. Se nos cortó nuestra cámara principal. Bueno, volviendo acá, decíamos que la viñeta está... Bueno, la viñeta es subexposición de los márgenes, ¿sí? Acá. Entonces, acá creo que esa subexposición es como demasiado... Como que queda demasiado artificial, ¿sí? En el caso de que quisiésemos hacer, bueno, o fotografía de paisaje o fotografía de viajes, que, que son géneros que de alguna forma respetan lo que es la naturaleza de la escena, ¿sí? Si fuésemos, no sé, artistas digitales o ese tipo de cuestiones, ahí tenemos como más libertad de jugar con todo, ¿no? Pero se supone que en estos géneros fotográficos, eh, y sobre todo en el paisaje, ¿no? Que donde es importante ver. Acá me parece que, como te digo, la foto está muy subexpuesta. Y en realidad, bueno, en realidad no sería la foto como tal, ¿sí? Sería esta parte inferior. Acá tenemos un perrito. Bueno, no hay mucho que decir. Compositivamente muy correcta. Acá lo mismo. Bueno, ahora ya, en realidad las personas que nos siguen semana a semana saben que yo tengo un problema con las proporciones, ¿sí? Y que yo, en mis fotografías, en el 99% de mis fotografías, es raro que esto no lo cumpla, siempre mantengo la proporción original de las cámaras, ¿sí? Que es lo que estamos intentando develar. Vamos a repetir la pregunta, porque ahí está la respuesta, ¿sí? Es qué aspecto tienen las fotografías con sensor película de 35 milímetros. 2x3, 3x4 o 16x9. Es una de estas tres la respuesta, obviamente. Y yo siempre intento mantener esa proporción porque es la proporción a la que el ojo está acostumbrado. Y no solo por eso, sino porque es la proporción en la cual yo me basé para componer eh, cuando compuse esa fotografía, ¿sí? Entonces, a ver, podríamos ver un poquito más por acá y otro poquito más. No creo que venga mal en ese sentido, ¿sí? Bueno, la fotografía como tal está también está correcta, ¿sí? Cumple su objetivo. Una foto con un teleobjetivo, ¿sí? Con el sujeto al centro. En este caso, por ejemplo, tal vez nos hubiese ayudado a la construcción narrativa ver qué era lo que decía la bandera, ¿sí? Pero bueno, esta es una fotografía individual. Posiblemente si fuese un proyecto o una serie fotográfica tendríamos los elementos suficientes para entender de qué va la cosa. Bueno, acá tenemos una fotografía, interpreto que en La Paz, ¿sí? De una persona, creo que una mujer, que está limpiando justamente. Bueno, acá volvemos volvemos a lo mismo. Hay un criterio para que esta fotografía tenga esta proporción y esta fotografía tenga esta proporción. A mí personalmente me parece que en esta interpreto que es una fotografía de 1x1 cuadrada. A mí me parece que en esta fotografía todo esto sobra. Todo este piso sobra. Entonces,
si lo hubiésemos hecho una proporción normal, ¿sí? Incluso por la dirección que está tomando la persona, hubiese quedado mejor, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque en esta fotografía nuestro, perdón, nuestro personaje está muy lejos, ¿sí? Recuerden esa famosa frase de la fotografía. Saludos a nuestro amigo César desde Lima y también a las personas que yo quiero mucho y que no saludan, como Graciela de Buenos Aires, Ale Mejía en Medellín, Estela Rapizardi también de Argentina. Ahí algunas personas me van apareciendo que están conectadas. Bueno, eh, me perdí, pero esto es algo obvio que siempre pasa. Bueno, la cuestión es eso, ¿no? Ah, sí, me estaba con lo de las frases famosas de la fotografía, ¿sí? Hay una frase famosa de Capa que dice, si tus fotografías no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca, ¿sí? Obviamente todas esas frases hay que tomarlas con pinzas, pero en este caso sí me parece que estás como un poco lejos, ¿sí? Es como una escena medio paparazzi, ¿sí? A mí personalmente no me gusta mucho esa lejanía. Porque, bueno, pero porque yo la siento, tal vez otra persona no se da cuenta. También hay que tener un ojo un poquito más entrenado para darse cuenta de la distancia a la que está el fotógrafo, eh, qué ópticas utiliza, etcétera, ¿sí? Bueno, a ver, lo que quiero decir es que si vamos a hacer fotografías de calle, de momento decisivo y eso de lo espontáneo, bueno, la fotografía tiene que ser 10 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ser un momento decisivo, ¿sí? En este caso me parece eh, bueno, que es una foto de una persona caminando y que se podrían haber tomado 15 o 10 fotos igualmente, o sea, con el mismo nivel, ¿no? Entonces, si vamos a tomar ese tipo de fotografías, bueno, yo preferiría una cuestión más, no sé si la palabra es documental, pero por lo menos decirle a la señora, ¿le puedo tomar una fotografía? ¿Le molesta que haga fotos mientras usted hace su trabajo? Entonces, ya con esa confianza vamos a poder acercarnos, vamos a poder generar una mayor intimidad con la audiencia y también, obviamente, a partir de una mayor intimidad con nuestro sujeto, ¿sí? Salir a la... Bueno, yo no soy fotógrafo de calle, ¿sí? Salir a la calle a sacar fotos de lo que vemos desde lejos, no sé, no me parece un gran desafío, pero obviamente eh, eh, hay gente que lo hace, pero ahora, bueno, el miércoles 23 vamos a estar haciendo, aprovecho para meter el chivo, como decimos en Argentina, vamos a hacer un parate aquí, voy a aparecer más grande. El, el miércoles 23 ya estamos por sacarlo, vamos a hacer la segunda edición de nuestro ciclo de webinars, Fotografía y Ciudad, como les había contado, en asociación con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Alcaldía de Medellín, donde, bueno, hablamos de diferentes cuestiones que tienen que ver con la fotografía y nosotros como ciudadanos, como personas de ciudad, habitantes de la ciudad. Y en esta edición vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante que tiene que ver con cómo abordar los centros, ¿sí? Obviamente depende de la ciudad, pero bueno, por lo menos las grandes ciudades en Colombia tienen un problema muy serio de habitantes de calle, bueno, de personas en un estado de vulnerabilidad muy grande y que por lo menos en ciudades como Medellín y como Bogotá, sobre todo Bogotá, eh, lo digo porque ya hicimos 5 fotonaratones, ¿sí? Ya hicimos 5 experiencias fotografiando los centros y por lo general en Medellín, Bogotá, siempre la gente tiende a hacer esas fotografías de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre cómo abordar el centro desde lo fotográfico para no quedar
en un abordaje superficial de una temática tan complicada, ¿sí? Bueno, volvemos. En este caso, o sea, este no es el caso, sí, es una persona que está trabajando, pero tiene que ver con eso de... Bueno, uy, la moto. Tiene que ver con eso de cómo abordamos el centro. Entonces, con respecto a esta, yo diría... Obviamente la foto ya está, ¿no? Sobre todo acá que ni siquiera hay palomas. Entonces, si nosotros cortamos la fotografía por acá y un poquito por arriba, vamos a ver a la persona más de cerca. Bueno, Lilimani, siempre presente. Una foto también muy correcta. Bueno, acá fotografía sería algo de... fotografía de producto. No llego a ver acá, pero si vino boliviano de Tarija. Bueno, vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver con lo del dron, que me parece que es como lo más interesante. Bueno, por ejemplo, ¿por qué las personas que fueron jurados en nuestra edición de este año de la fotomaratón eligieron esta fotografía? Y bueno, posiblemente porque nos da una visión distinta, diferente, inédita, ¿sí? De algo cotidiano, ¿sí? En fotografía siempre lo que se muestra de una forma diferente a cómo la podemos ver llama la atención. Por ejemplo, no sé, la astrofotografía, ¿no? Fotografía de la Vía Láctea, ¿sí? Estoy mirando donde no es, de nuevo. La sometemos a un proceso de revelado donde vemos las fotografías de una forma distinta a como las vemos en la vida real. La macrofotografía también, ¿sí? Que se acerca eh, de una forma con un nivel de detalle increíble. No sé, si vamos a fotografiar agua, por ejemplo una cascada, hacerlo con el efecto seda, ¿sí? Que nuestro ojo es incapaz de verlo de esa forma. Y yo creo que el dron aporta eso, ¿no? Es como, por ejemplo, bueno, cuando vemos nuestro curso integral de fotografía digital, cuando hablamos, incluso también esto lo vemos en nuestro curso de fotografía de retrato, cuando hablamos de los ángulos de cámara, ¿sí? El normal, el picado, el contrapicado, y después tenemos el cenital y el nadir, ¿sí? Eh, el cenital y el nadir son tan interesantes porque es más difícil de encontrar eh, objetos o qué fotografiar de ese ángulo que va así directamente a 90 grados, ¿sí? Entonces, bueno, eso apoyándonos en este caso en la composición, ¿sí? Una composición totalmente simétrica, en este caso con las sombras, ¿no? Vemos a la persona justamente plano cenital, pero vemos sus sombras de una forma muy interesante. Hay una foto muy famosa de unos, a ver si la encontramos, una foto de unos camellos, ¿cómo la podemos buscar? Camel, eh, shade, foto, ¿sí? Que es una, esta, ¿sí? Es una foto increíble, que es el mismo efecto de la sombra, solo que, o sea, los camellos los vemos de arriba completamente, pero por la posición del sol, ¿sí? Vemos sus sombras de una forma increíble. No sé bien de quién es esta fotografía, pero bueno, es muy icónica. Y es lo mismo, ¿sí? Posiblemente acá podrías haber aumentado el contraste para que se note un poquito más la fotografía, posiblemente pasándola a blanco y negro, perdería esta dominante de color medio azulada y nos enfocaríamos más en las sombras.
Acá lo mismo, o sea, a mí me parecen muy, muy, muy interesantes estas fotografías. Bueno, acá también La Paz. Ahí una ya en video, ¿sí? Bueno, esta es la terminal. Si conoceré este edificio, lo tengo muy, 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 muy bien identificado. La terminal de buses de La Paz. Bueno, yo diría que le metieras a las fotografías de dron, porque acá vemos que hiciste un par, no sé, que esto fue en febrero, ¿no? En marzo, 8 de marzo. No, entiendo que es una cuenta relativamente nueva, 33 semanas, sí, desde principio de año, porque empezaste a subir fotografías con dron y ya después ya no más. Pero bueno, todo esto para decirte que tal vez las temáticas son como muy variadas, ¿sí? Entonces como tal vez si más o menos sabes qué es lo que más te llama la atención, bueno, ir encaminándote por eso, ¿sí? A mí me parece que lo del dron, o sea, manejas muy bien la composición, como para meterle eso y además no, no creo que haya muchos fotógrafos aéreos en La Paz. Posiblemente sí, pero posiblemente no, no sé. Entonces podrías como meterle a eso aprovechando que entiendo que tenés la herramienta, el dron, ¿sí? Y, y bueno, también eso que habíamos dicho sobre las proporciones, ¿sí? Que tengan un sentido. A ver, que si modificas la proporción, que tenga un sentido. Y sobre todo si trabajas series, ¿sí? Entonces ahí todas las fotografías, bueno, van a tener una unidad. Eso es algo que siempre hablamos cuando hablamos de series fotográficas, ¿sí? Que haya unidad, que al espectador le facilite la tarea de entender que las fotos son parte de un todo, de lo mismo, ¿sí? Entonces hablamos de unidad desde la proporción, desde lo que tiene que ver con el revelado, ¿sí? Que las fotos tengan el mismo revelado, o si queremos hacerlas en blanco y negro también, que todas sean blanco y negro, todas sean color, sin no mezclar, porque no tiene mucho sentido. Bueno, muchas gracias querido amigo Neri. Vamos entonces a develar la primera pregunta o respuesta, ¿sí? 5 personas votaron nada más, 6 personas. Entonces les dejo ahí un segundito para que voten. ¿Qué aspecto tienen las fotografías con sensor o película de 35 milímetros? ¿Sí? 2x3, 3x4, 16x9. Dejo un segundito y ya pasamos y mostramos ahí los resultados. Les recuerdo que en los comentarios, por lo menos en la transmisión oficial desde nuestra fanpage en Los Fotonautas, tenemos un link a nuestro canal de YouTube, que vamos a empezar a migrar los contenidos audiovisuales a esa plataforma que es más pertinente, ¿sí? Podríamos decir. Entonces, para que nos vayan siguiendo y bueno, además vamos a hacer un montón de cosas y cuando retomemos los viajes y todo eso, ni se imaginan. Bueno, entonces la respuesta correcta es 2x3, ¿sí? La mitad de las personas respondió correctamente, ¿sí? 2x3, por ejemplo, no sé, si van a imprimir fotografías, eh, ¿cuál es como la ampliación más famosa? 10x15, ¿sí? 15 dividido 10 nos da ese 1.5, ¿no? Que es lo mismo que
3 dividido 2. ¿Sí? Si nosotros tenemos una cámara de 24 megapíxeles, ¿sí? Vamos a tener un aspecto de 6000 megapíxeles por 4000 megapíxeles. 6000 dividido 4000, 1.5, ¿sí? 3.4, bueno, en algunas épocas de la fotografía habrá sido esta. Y 16 por 9 se usa más en audiovisual, ¿sí? Esas especies de panorámicas. Esa es la de 16 por 9 que se usa mucho en video. Si ustedes revelan las fotografías en Lightroom, van a tener la posibilidad de ajustar o de cambiar ese aspecto a los aspectos predefinidos, ¿sí? A los aspectos que ya el ojo del espectador está acostumbrado a ver y que seguramente con el correr a lo largo de la historia de la fotografía habrán cambiado, ¿sí? Se habrán puesto de moda, por ejemplo, el cuadrado, ¿no? No sé, la fotografía de 6x6, esa que se mira desde arriba. Pero bueno, hoy por hoy, ¿sí? En las cámaras reflex, la que tengan ustedes, va a ser 3 por 2. ¿Sí? Ya sea en full frame o en sensor recortado. Bueno, tenemos más personas interesadas en que revisemos sus portafolios o pasamos a nuestra lista. Ahí quedó pendiente entonces. Bueno, ¿qué más contarles? Bueno, les cuento que para la última semana del mes, bueno, en realidad el martes, ¿sí? Vamos a lanzar 2 nuevos cursos de nuestra oferta de cursos online. Los vamos a lanzar en un en vivo como hicimos con el último lanzamiento, ¿sí? Desde el año pasado veníamos con 2 cursos. El integral de fotografía desde cero y el de revelado digital. Luego, hace un par de meses, sumamos 2 nuevos cursos, el de composición fotográfica y el de fotografía de retrato. Y los lanzamos haciendo un en vivo donde aprovechábamos el lanzamiento de los cursos para hablar sobre esos temas, ¿sí? Ahora vamos a lanzar 2 nuevos, ¿sí? El martes, que va a ser fotografía de viajes y fotografía en blanco y negro, ¿sí? Entonces también para que estén atentos y que, bueno, los cursos los vamos a estar dando en vivo, como todos los cursos que hacemos, en la última semana del mes. Bueno, vamos con una bien fácil antes de pasar al próximo portafolio. Bueno, entonces vamos a publicarla. Y la pregunta es muy fácil. ¿Qué consecuencia óptica da un gran angular? ¿Sí? Un lente gran angular. ¿Nos acerca el fondo o nos aleja el fondo? Hoy hay muchas consecuencias ópticas, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el fondo. No sé si les habrá parecido por ahí, pero bueno, ahí abrimos las votaciones entonces. Bueno, entonces si no hay candidatos en vivo, nadie se anima. Entonces vamos a pasar a nuestra lista. Nuestra lista. Tenemos a Antonio Nieto. Uy, desde Oaxaca, México. La semana pasada, tengo acá como medio parado. La semana pasada estuvimos analizando fotografías desde Chihuahua, desde el norte. Entonces ya nos vamos para el sur de México. Bueno, Nieto 13 _ Antonio Nieto. Ahí vemos unas cámaras fotográficas.
un cactus, unas sopas, unas frutas ahí. Bueno, entonces nos dice, perdón, estoy reescribiendo la fotografía. Desde Oaxaca, México. Y ahí nos dice, la vida sin fotografía sería un error. Estamos hechos de fotografías. Bueno, aprovecho entonces para las personas que se acaban de... o que se nos sumaron en el último, en los últimos minutos, que hay un comentario en la transmisión, ¿sí? Con un link hacia el canal de YouTube que estamos por inaugurar el mes próximo y donde vamos a empezar a, bueno, hacer toda nuestra oferta audiovisual, ¿sí? Que no será poca. Como pueden ver ahí dice, bueno, les voy a compartir el, bueno, no se los puedo compartir, pero ahí dice fotografía, viajes y cultura, ¿sí? Esos van a ser nuestros ejes, que son los ejes de los fotonautas, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando mucho de fotografía y también de viajes, porque de eso se trata nuestro proyecto. De hecho, ahí también tiene otra frase que nos define mucho, ¿sí? Descubriendo el mundo de la mano de la fotografía. Bueno, volvemos acá con nuestro amigo Antonio. Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Intentar ver a partir de las fotografías de qué va esto del perfil, ¿sí? El género. Acá nuestro amigo César desde Lima nos dice, ¿cómo hago para enviar mis fotos? Bueno, en realidad no recibimos fotos como tal, ¿sí? Recibimos, o sea, nosotros lo que vemos son una dirección donde ahí ya están contenidas las fotografías. No sé si tengas un portafolio organizado en una página web o un Instagram o algo de eso, entonces ahí nos pasarías el link. Entonces ahí quedamos pendientes de César. Nuestra amiga Lupe, saludos quiteños. Bueno, ahí ya tenemos México, Ecuador, Argentina, Colombia, Perú. Bueno, me encanta poder tener un proyecto tan internacionalizado. Se los agradezco de verdad. Bueno, entonces quedamos pendientes de César si nos puede mandar alguna dirección para que nosotros lo veamos. Y si no, ya sería para una próxima, para la edición del domingo próximo, si nos quiere mandar las fotografías y analizar las fotografías. Pero ahora sería un poco complicado. Bueno, vamos a ver, perdón, cuántas son. 292, son un poquito más. Bueno, bueno, en este perfil también vemos, sí, que hay como diríamos en Colombia, está muy sancochado, ¿sí? Como una gran sopa a la que revolvemos con diferentes ingredientes. Entonces vemos por un lado fotografía de retrato, fotografía de animales, fotografía de arquitectura, de flora, más retrato estilo documental, ¿sí? Y obviamente al estar en un lugar tan rico como Oaxaca, ¿sí? Y las fotos que a mí más me llaman la atención son eh, las que tienen que ver más con lo documental, ¿sí? Esta señora es un encanto.
la vemos en diferentes fotografías, en diferentes partes de la cuenta, ¿sí? Por eso es que es importante tener algo más organizado, ¿sí? Porque estas fotografías, si las viésemos todas juntas, bueno, tendrían más sentido. Acá también, bueno, vemos todo lo que tiene que ver con la cultura indígena de Oaxaca, ¿sí? De hecho, vemos muchas fotos que tienen que ver con el maíz, ¿sí? El maíz también como tema. Este, le mando un beso a mi amiga Florence Goupil, fotógrafa peruana que hace trabajo, bueno, se ganó un grant de National Geographic y creo que va a finalizar su trabajo relacionado con el maíz, ¿sí? Ella es, bueno, peruana como les había contado, y que la llevó a, por ejemplo, el estado de Michoacán en México, ¿sí? Donde nosotros los fotonautas siempre vamos a Día de Muertos al estado de Michoacán y es un lugar con yo creería que es la mayor variedad de maíz de todo el continente, ¿sí? Entonces vemos que acá las va abordando en algunas fotografías, ¿sí? Como esa. Tenemos las famosas tortillas. Esto no sé si será de Día de Muertos. Sí, Día de Muertos. Lo vemos acá por la flor del cempasúchil. Oaxaca también. Bueno, nosotros vamos a Michoacán, ¿no? Pero. Pero Oaxaca también es el otro punto importantísimo de la cultura de Día de Muertos en México. Acá volvemos con lo del maíz por acá. No sé si serán cultivos de cempasúchil. Campos de cempasúchil, qué hermoso. Es una lástima que, bueno, es que ya seguimos todavía con la visión general de de la cuenta, ¿sí? Entonces acá vemos Día Nacional del Maíz. Bueno, esto, ¿con quién lo decíamos? Ah, con nuestro amigo Janiel, que él, bueno, él vive en Medellín, pero es chocoano y que y bueno, el Chocó es una región muy, pero muy, muy interesante desde lo cultural, desde los paisajes, bueno, es un lugar increíble. Entonces en su revisión como que le decía que se enfocara en esas cuestiones tan de la identidad local, ¿sí? Entonces yo acá creería que es lo mismo, así como a grandes rasgos. Obviamente, no sé, yo como fotógrafo de viajes a mí me resulta mucho más fácil retratar identidades ajenas que la propia identidad mía, de mi cultura, ¿no? Que bueno, yo viviendo fuera de mi ciudad hace 15 años, o de mi país, eh, para los que no sepan, bueno, yo soy argentino, pero estoy radicado en Colombia hace 6 años, pero antes de esto viví en Nueva Zelanda, en Brasil, en Colombia. Entonces a mí me interesa mucho más retratar, me gusta, me siento más en mi salsa en contextos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál será el caso de nuestro amigo Antonio, pero, pero bueno, sí, este tipo de fotografías o de escenarios, ¿sí? Son envidiables. Bueno, vamos a ver algunas fotitos. Esta está muy interesante, muy linda, ¿sí? Em, no, esto es más un 16:9, ¿no? Que un 2 por 3 o 3 por 2. Eh, bueno, muy, muy lindo. Tal vez hay una dominante de color cálida que es un poco exagerada y posiblemente el rostro del niño está un poco subexpuesto, o la piel del niño en realidad, ¿sí? Acá vemos la entrada de la luz, o sea que el niño está levemente en contraluz. Pero bueno, un plano medio corto del niño. Bien utilizada la, la- el escenario, ¿sí? Eso que esa.
eso de la composición que es llenar el encuadre. Bueno, un retrato. Posiblemente mostrar el exterior confunde un poco, ¿sí? Acá lo interesante es la luz que entra. Entonces yo hubiese cortado un poco esto. Me parece que distrae. Y además de que el personaje está demasiado hacia la derecha. Una suculenta. Bueno, acá tenemos otro retrato. Bueno, se ve con una nitidez bastante malita. Pero siempre lo decimos. Esto pasa con muchas fotos que yo creería que es tiene que ver con la compresión que hace Instagram cuando vemos las fotos en su plataforma web, ¿sí? Me gusta mucho la posición de la chica, ¿sí? Siempre lo decimos cuando hacemos retratos, sobre todo si son personas que no están acostumbradas, darles puntos de apoyo. Bueno, no sé si lo decimos acá o lo decimos en el curso, pero no importa, lo decimos en lo digo ahora. Siempre darle puntos de apoyo a la persona hace que descargue energías, ¿sí? Que descargue ahí, bueno, no sé si es energía, pero que descargue y que no esté tan rígido y tan nervioso. Eh, Eso acá se logra. El fondo también es un fondo muy tranquilo, ¿sí? Muy homogéneo, que hace que no nos distraiga con respecto a la protagonista. Pero sí acá me parece que el plano es demasiado cerrado, ¿sí? Siempre decimos que hay que dejar un poquito de espacio entre la información y el borde, ¿sí? Acá vemos que justo interpreto también que lo hizo a propósito, porque en las tres es equidistante, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, siempre, bueno, otra cosa que solemos decir siempre, ¿sí? Nosotros tenemos la fotografía y ustedes supongo que conocerán la ley de tercios, ¿sí? La ley de tercios lo que hace es dividir a la imagen en tres tercios, tanto en la parte vertical como en la parte horizontal, ¿sí? A partir de la intersección de esas líneas se juntan o se forman cuatro puntos, ¿sí? O las cuatro intersecciones. Una acá, otra acá y otra acá, ¿sí? Nosotros lo que vamos a intentar hacer es poner a lo principal de nuestra escena en eh, en el rectángulo que forman los cuatro tercios y un poquito más de margen, ¿sí? A ver, lo voy a hacer con el cursor a ver si se entiende, ¿sí? Como que lo importante de nuestra fotografía debería estar como por acá, ¿sí? Más o menos. Para la gente que sepa de edición y esas cosas de edición, de diseño gráfico, ¿sí? O incluso en video, hay como una especie de área de seguridad en las propuestas de diseño para redes sociales o en video, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los televisores, hay televisores de diferentes tamaños, de diferentes proporciones, entonces el área de seguridad es eh, lo que se va a ver en todos los formatos que haya, por ejemplo, de televisores. Entonces se le recomienda al creador audiovisual poner lo más importante, ¿sí? O lo fundamental dentro de esa área de seguridad para que si algún televisor le come algún poquito de los bordes, nos afecte el contenido. Bueno, es una analogía que no sé si tiene tanto que ver, pero es eso lo que les quiero decir. Que dejemos un poco más de espacio entre el final de la información importante y el borde, porque acá parece como si estuviera como presa, ¿sí? Me encanta inventar analogías, pero bueno. Bueno, acá tenemos una fotografía de un bichito.
Justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. Tiene como una especie de filtro, ¿sí? O unos colores muy irreales. Es necesario ponerle un filtro. Pero bueno, ahí está cada uno con sus intenciones estéticas. Bueno, acá una fotografía de una paloma, ¿sí? Hay una ley de composición, que es la ley de la dirección. De hecho, ya la hablamos con las fotografías de Neri, ¿sí? Lo que dice, de hecho, fue una de las bueno, no, es que me confundo. Esto es una de las preguntas del curso integral de fotografía. Hay una de las leyes de composición que es la ley de la dirección, ¿sí? Lo que, que es muy similar, es prima hermana de la ley de la mirada, ¿sí? Lo que nos dice esa ley es que si nosotros tomamos la fotografía cuando nuestro sujeto está entrando a cuadro, es mucho más rico que cuando está saliendo de cuadro. ¿Esto por qué? Porque si nosotros la tomamos cuando está entrando a cuadro, nos da la sensación de que vamos a poder acompañar a nuestro sujeto en el trayecto que va a llevar a cabo, ¿sí? Y ese sería, eh, ahí se justifica todo este espacio, ¿sí? Los 2/3 que no son donde situamos a nuestro sujeto, ¿sí? Entonces, en este caso, todo este espacio no tendría sentido, ¿sí? A menos, como siempre, que justamente que tuviera un sentido, ¿sí? No sé, yo qué sé. Bueno, no sé, habría que ver un contexto, pero sí la foto como tal, eh, bueno, no se adhiere a esa ley compositiva de la ley de la dirección, ¿sí? Zona arqueológica de Mitla, lugar de los muertos, salón de columnas. Muy interesante. Me hace acordar a Egipto. Bueno, acá lo mismo, la composición está bien. Tal vez haber dejado un poquito más de espacio entre la columna y el borde, o simplemente o haber abierto un poquito más el plano, o haber cerrado un poquito más el plano, ¿sí? Y entonces ahí no sabríamos o sea, no sabríamos que termina la columna. Bueno, también el revelado está un poco raro. O sea, no me parece que esté mal. O sea, o no me afecta tanto como tal vez este, ¿sí? Porque sí son unos colores raros. Pero sí, no sé. No, no, no sé, no me gusta tanto como modificar los colores naturales de las escenas. Bueno, estas fotos geniales. Uy, acá que la persona mire a cámara genera un impacto fortísimo, ¿sí? Si la señora estuviese mirando a cámara, seguramente nos hubiese transmitido un montón de cosas. Con respecto a lo de los bordes, bueno, acá está un poquito mejor, ¿sí? Tal vez un poquito más arriba, dejar un poquito más arriba, pero por lo menos a los costados sí está muy bien, ¿sí? El fondo es increíble, una textura increíble. Retrato documental, ahí nos cuenta, ¿sí? Señora Elvira, 84 años, Oaxaca, Valles Centrales, somos el color de la tierra. Bueno, ustedes saben que las fotos de fauna, estas tampoco son de mis favoritas, fauna y flora, pero está un poco sobreexpuesto esto, ¿sí? Vemos que hay una luz muy dura, ¿sí? La luz del sol muy dura, genera unas sombras muy marcadas.
Tal vez si no quieren modificar modificar la exposición, tal vez acá una viñeta, ¿sí? Nos ayudaría a cerrar un poco los bordes y decirle al espectador, en el medio está lo que te quiero mostrar. Están muy callados por acá. Vemos que hay 16 personas en vivo. Vamos bien, cuenten alguna pregunta, algo que quieran, algo de lo que yo digo que no cause, que no tenga sentido. Acá tenemos otra fotografía. Bueno, acá tal vez el hecho de que no mire a cámara está justificado, ¿sí? Está haciendo las vasijas. Eh, también está muy interesante. Acá tal vez lo mismo, un poquito más atrás hubiésemos visto un poquito más de la vasija. De este lado. De este lado está bien, pero un poquito más de este lado. De este lado y de este lado. Eh, el revelado en blanco y negro. No, bueno, no sé. No lo veo muy bien. ¿Sí? Bueno, de hecho en el curso que vamos a empezar sobre blanco y negro, vamos a aprender a revelar en blanco y negro, ¿sí? Ya que en el curso de revelado nos centramos en el revelado en color, en el curso de blanco y negro vamos a ver cuál es la diferencia entre revelar en color y revelar en blanco y negro, ¿sí? Porque son dos lenguajes distintos. Y acá también dentro de los que podrían haber sido las posibilidades ópticas, tal vez haber reducido un poquito la profundidad de campo, reducido. Si hubiésemos desenfocado un poquito más el fondo, tal vez todo esto negro no confundiría, o esto blanco, ¿sí? Bueno, otra buena foto de la señora Elvira. Acá otra fotografía, no sé si es la misma chica, pero va más o menos lo mismo, ¿sí? El plano está muy cerrado. Esto hubiese sido interesante como para jugar con la ley de la mirada hacia arriba. Eso no es algo muy explorado en la fotografía. No sé qué opinen. Pero sí, acá es como que, bueno, ¿y a dónde está mirando? ¿Sí? Se me termina la foto. Entonces, tal vez haber hecho un plano. Acá es un plano medio corto. Bueno, no, sería como un intermedio entre el plano medio corto y el plano medio. Tal vez un plano medio acá hubiese funcionado. Acá vemos que la chica, interpreto que la chica está sentada en una silla, ¿sí? Y acá vemos una parte de la silla. Yo, a ver, para hacer esta escena no era necesario que estuviese sentada, ¿sí? Entonces, si no la hubiese hecho sentada, nos ahorraríamos este como confundirnos con este pedazo de cosa que aparece. Además que el blanco y negro lo hace un poco más indefinible, ¿sí? Saludos justamente que hablábamos de México a nuestra amiga Jatana, que también la conocimos en la Ciudad de México, en el desfile del Día de Muertos del 2018, un beso gigante. Esta está muy interesante, ¿sí? Centrándonos en la sombra del árbol más que en el árbol. Y acá bien compuesto.
Tal vez acá sí el blanco y negro hubiese sido interesante. Jugar con el contraste de las sombras duras. Acá otra fotografía de la señora Elvira. ¿Sí? Este negro está muy artificial. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? No sé por qué habrá... No creo que la señora viva en un lugar tan oscuro. Estoy seguro de que no vive en un lugar tan oscuro. Entonces, bueno, ver por qué oscurecemos el fondo, ¿no? Así de esta forma tan artificial, no sé, subiendo los negros, por ejemplo, porque se nota mucho. Un perrito. Bueno, a ver si hay otras cosas interesantes. Bueno, un poquito lo de... ¿Ven? Acá tenemos otro... Creo que esta es de las mejores fotos que vimos. Sí. Bueno, no sé si es piedra o es algún mineral. Colado, no sé qué será colado. Bueno, acá tenemos casi un plano cenital, ¿sí? Súper bien compuesto, muy muy interesante esta fotografía. Y bueno, y metemos a ver algunas fotos de... A ver, esta del maíz. Bueno, la luz entra en este lugar de una forma muy 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 interesante, ¿sí? Tal vez acá hay un problema de rango dinámico justamente por eso, porque entra luz en un lugar demasiado oscuro, ¿sí? Entonces acá yo hubiese bajado un poco las luces altas para tener más detalle en, en las mazorcas y subido un poquito las sombras para ver un poquito más sobre las texturas tan interesantes. Vemos maderas por acá, ladrillo, eh, o bueno, no sé si madera o cañas que hacen el techo, digo, ¿no? Eh, Subiendo un poquito las sombras, tal vez hubiésemos visto más detalles, tanto en luces altas como en sombras, sin perder ese efecto, ¿sí? De la luz colándose dentro del espacio. El campo de Cempasúchil. Yo no sé si la fotografía es de él, supongo que sí. No, bueno, acá no sé qué hizo. Pero yo me hubiese puesto acá en el centro, ¿sí? Y tomar la foto como que esta línea quede así, vertical y como más simétrico, si se quiere. Independientemente de que hubiese pasado. A ver, bueno, a ver, cuanto más simétrico mejor, ¿sí? Porque es un patrón que se repite. Acá vemos que hay otro tipo de flores y acá vemos que no sé si es la misma o diferente. Entonces ponerse en el medio y ver tal vez con una óptica más angular, ¿sí? Bueno, y ya después tenemos, bueno, súper, súper fotografías. Oaxaca, a ver cuándo podemos ir a conocer el sur de México y el norte también. Bueno, muchas gracias a Antonio. Bueno, todo bien por ahí, 17 personas en vivo. Mandamos saludos para todas las personas que nos están siguiendo en vivo. Pero están muy callados, demasiado callados para mi gusto. Bueno, vamos entonces, no sé si hay más personas que... Si hay alguien que quiera que veamos su portafolio, si no pasamos a algún otro de la lista. Para las personas que se conectan,
se conectaron estos últimos minutos, bueno, lo mismo que les ya dije en un par de oportunidades. En los comentarios hay uno anclado donde tenemos nuestro perfil de YouTube, nuestra cuenta de YouTube, donde vamos a empezar a subir todos los contenidos audiovisuales, ¿sí? Que solemos hacerlo en Facebook, pero queremos migrarlos hacia YouTube. Así que súper si pueden suscribirse. Y bueno, les aviso que vamos a hacer algunos sorteos también entre nuestros suscriptores. Todavía no definimos ni qué ni a qué cantidad, cuando lleguemos a qué cantidad de suscriptores, pero supongo que cuando lleguemos a 1000 vamos a estar sorteando algo y posiblemente eso va a ser una constante. Saludos a Amara Castaño. Ya tenemos 11 suscriptores. A ver si podemos llegar a los 20 luego de este. Hay 14 personas. 14 personas online. Y Amara dice, acerca o aleja el fondo. Bueno, vamos a develar el misterio ya que vemos que están. Ya que vemos que están, y me encanta, están ansiosos. Entonces, vamos a mostrar el resultado. Bueno, 10 personas participaron. El 70% respondió correctamente, ¿sí? La respuesta correcta es que el gran angular aleja el fondo, ¿sí? Si ustedes ven un lente gran angular, denme un segundito que... ¿Dónde tengo el mío? ¿Es ese que está ahí? Sí, denme un segundito. Volví. Esta la tengo con el gran angular, entonces seguramente ven la forma del gran angular, ¿sí? La parte central está como más adelante, ¿sí? Entonces, las lentes internas de un gran angular lo que hacen justamente es, bueno, para captar más escenarios y tener un ángulo de visión más amplio, bueno, se basa en esa angulación del lente y aleja el fondo. El teleobjetivo, por el contrario, lo que hace justamente es acercarnos el fondo, además de desenfocarlo, ya que la distancia focal, como ustedes saben, es una de las 3 variables de la profundidad de campo, ¿sí? Bueno. Entonces nos fue bien. 70% de respuestas correctas. Uy, nuestra amiga Kay Restrepo nos manda saludos. Fotonauta desde la primera hora. Alejandro nos dice, Nacho, el canal de YouTube, ¿cómo se llama? No lo encuentro. Es que somos tan nuevos que ni siquiera aparecemos. Pero... voy a dejar en otro comentario. Está en un comentario anclado, pero ahí lo voy a poner de nuevo para que... Ahí creo que está. Un saludo a nuestro amigo Alejandro desde Cali. Vamos a aprovechar para contarles que están habiendo un montón de festivales fotográficos acá en Colombia y que por, bueno, el hecho de que son online, están abiertos para personas de todas las latitudes. Tenemos en estos momentos ocurriendo el Festival Fotográfico, el Encuentro Fotográfico de Santander, el Cali Photo Fest, que es del cual hace parte Alejandro, que empieza en octubre, ¿sí? Busquen Cali Photo Fest. Busquen Andes Photo Fest, nuestros amigos desde la ciudad de Pasto, festival el cual tuve el honor de participar en su primera edición en el año 2017. Andes Photo Fest. El encuentro fotográfico, bueno, que ese ya está ya está ahí como medio que terminando. Pero fíjense porque hay propuestas gratuitas también de talleres
Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, esos tres igual es un montón. Andes Fotofest, Cali Fotofest, Encuentro Fotográfico de Santander. O si Alejandro quiere dejar un link en los comentarios, también bienvenido. Bueno, vamos entonces con... Vamos entonces, ahí Alejandro ya nos compartió su link. Bueno, vamos con la última pregunta de las que tenemos por acá. ¿Qué es lo que define a una cámara reflex? ¿Sí? Que es una cámara en la que se puede cambiar los lentes, ¿sí? Que es una cámara en la que uno ve por un visor óptico el encuadre que recibirá el sensor, o que nos da una imagen que se refleja dada vuelta y la cámara la acomoda. ¿Sí? ¿Qué es una cámara reflex? Ay, creo que algunas de las respuestas les van a quedar cortadas. Bueno, entonces las voy a decir. La uno es que pueden cambiar los lentes, ¿sí? Una cámara que se cambian lentes es una cámara reflex. La otra es que la cámara reflex vemos por el visor óptico lo mismo, ¿sí? El encuadre que va a recibir el sensor de la cámara. Y la opción C es que la imagen se refleja dada vuelta y la cámara reflex lo que hace es acomodarla, ¿sí? O sea, invertirla para que se vea bien. Ahí ya les dejo entonces A, B o C. Entonces, si no hay quien esté ahí listo o lista para revisión, volvemos a nuestra lista. Habíamos terminado acá con Instagram Nieto 13. Uy, nos vamos a Cuba, qué lindo. Desde La Habana, Giselle Fernández Chávez. Entonces un segundito. Giselle Fernández Chávez. Bien. Bueno. Antes de empezar con el perfil de Giselle, les voy a contar un secreto. ¿Sí? Porque bueno, es como, esta es la interacción más cercana que tenemos, entonces les voy a contar un secreto. Como ustedes saben, los fotonautas, que es un proyecto que existe desde el año 2015, nuestras actividades top, las mejores que nosotros hacemos son los viajes fotográficos por el mundo que organizamos en los mejores destinos. Ya hicimos fotoviajes en 3 continentes, ¿sí? Entonces, bueno, ya visitamos Buenos Aires, México, Cuba, India, Egipto, Perú, ¿sí? Entonces, bueno, todos los fotoviajes de este semestre, que eran 4, estuvieron obviamente cancelados, pero estamos haciendo fuerza para ver si podemos ir en Semana Santa para Cuba, ¿sí? Como siempre, son máximo 8 cupos, así que si hay personas interesadas, obviamente todavía no está lanzado oficialmente, faltan 6 meses, pero no estamos en condiciones porque no se puede, las fronteras colombianas están cerradas y las fronteras cubanas también. Pero yo pienso que sí se va a poder hacer. Entonces, si hay alguien a quien le interese Cuba, principalmente La Habana y Viñales, este es un viaje que solemos hacer en noviembre, pero lo vamos a hacer en marzo, aprovechando que es la temporada de secado del tabaco, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí como un extra fotográfico visitando los secaderos de tabaco que bueno, que se generan escenarios similares a los que vimos con esas fotos de la Mazorca, ¿sí? Que es un lugar muy oscuro donde se filtra la luz y genera unos efectos visuales increíbles.
Bueno, esto pasa en los secaderos de tabaco donde está, bueno, todas las hojas ahí colgadas. Bueno, entonces les transmito esto a modo de anticipo. Bueno, vamos entonces con nuestra amiga desde La Habana, Giselle Fernández Chávez. 71 publicaciones, creo que las vamos a poder ver todas. Bueno, esperen que hay una que me llamó la atención que no identifiqué muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era una de una gente saliendo. Segundito, segundito. Esto. ¿Qué es eso? Bueno, no sé. Bueno, interpreto que todas las fotografías son en Cuba. También, como habrán podido ver, de la misma forma con nuestro amigo de Oaxaca, son escenarios increíbles, ¿sí? Entonces vemos que hay muchos de fotografía de calle, algunas más documentales, más moda, por decirlo de alguna forma. Esto no sé si será un bailarín. Bueno, acá tenemos la pauta de que Cuba es un lugar de los más fotogénicos, ¿sí? Creería que la mayoría de las fotos son de La Habana. Bueno, arranquemos con esto. Son unas fotografías como de arquitectura medio abstractas, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir? Si las fotografías son una serie, entiendo que es el mismo edificio, hay como lo que decíamos antes con respecto a la unidad, ¿sí? Mientras que en estas fotos, estas primeras tres fotos están en lo que podría llamarse en clave alta, ¿sí? No sé si eso aplica a fotografía que no está hecha en estudio. Vamos a decirle fotografía sobreexpuesta. ¿Sí? Si estas están sobreexpuestas, acá cambia completamente. Esto ya es una exposición más normal. Entonces, bueno, los, las, las, las cuatro fotografías tienen el mismo nombre, emblemático de Cuba. Entonces supongo que son una serie. De hecho, las acabo de subir. 49 minutos, 51, una hora. Entonces esta como que quiebra un poco la unidad, ¿sí? Bueno, segundito. Acá volvemos a lo mismo. Miren los márgenes, ¿sí? Si yo paso la fotografía, vemos que ahí cambia. Ahí no, pero acá sí. Las primeras dos tienen una proporción diferente a, a la tercera y a la cuarta, que tienen otra proporción. Esta sería la proporción de 2 por 3, ¿sí? 2 por 3. Y esta ya sería otra. No sé si será, por ejemplo, la 4 por 3, que es... no es cuadrado esto, ¿no? Acá lo mismo, ¿sí? Es la misma proporción,
pero acá primero hay problemas de exposición, ¿sí? Todo esto está blanco, 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 no se ve ni nada de detalle. Y el segundo problema, y el más importante, es que no entendemos qué nos quiere mostrar. ¿Sí? Porque, a ver, yo qué hubiese hecho, o un plano más abierto donde por lo menos se vea esta torre entera, o un plano más cerrado, viendo algún detalle de esto que no sé nada de arquitectura, pero me suena que es gótico. Entonces, es eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué hay que ver acá? Las gárgolas, los arcos, la torre toda no la podemos ver, entonces también definir qué es lo que se quiere mostrar, ¿sí? Me puse el celular acá abajo, entonces si miro para abajo es que estoy viendo a ver si hay comentarios. Bueno, acá está muy bien el uso de la simetría, era lo que pedía esta fotografía, ¿sí? Tal vez desde el punto de vista de la exposición interpretamos que la luz se viene por atrás, entonces obviamente si la fuente lumínica está por atrás, todo esto nos va a quedar subexpuesto, ¿sí? El frente está subexpuesto, entonces esto en revelado digital en dos se resuelve muy fácilmente. Y con respecto al encuadre, también creería que está un poco cerrado. Pero bueno, habría que ver exactamente cuál es el escenario. Además de que, bueno, hacer un contrapicado así nos deforma muchísimo todo. Pero bueno, esto no hay forma de solucionarlo ni con postprocesado. Acá lo mismo, sí, el mismo contrapicado, solo que acá pasa lo mismo que en la otra fotografía. Nos corta por acá, por lo menos en esta, llegamos a ver hasta el final. ¿Sí? Pero acá no. Entonces yo en este caso, primero tratar de dar pasos para atrás si es posible, ¿sí? Para que no quede una imagen tan así, tan distorsionada, producto justamente del ángulo, ¿sí? El ángulo contrapicado. Intentar hacer una fotografía simétrica, bueno, es lo que la foto pide. ¿Por qué es lo que la foto pide? Porque a ver, cuando hablamos de composición, esto lo vemos en el curso de composición, la fotografía adquiere, ¿sí? Los conceptos de composición de otras artes anteriores a la fotografía, ¿sí? Por ejemplo, la pintura, ¿sí? Y por ejemplo, la arquitectura, ¿sí? Cuando un arquitecto eh, hace su obra, usa composición, ¿sí? Entonces por eso la mejor forma de abarcar algo que es que el arquitecto quiso que se vea simétrico es justamente que nosotros lo mostremos simétrico. Esta es la misma fotografía que antes, pero distinta. Primero está en colores. Y segundo, la vemos entera. Esperen un segundito. ¿Sí? Creo que es la misma. A ver, vamos a ver si son estas mismas nubecitas ahí. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos la composición de 2×3 y acá tenemos la composición, es arriba justo, ¿no? Que yo creo que es la de 3×4, ¿sí? O de 4×5 creo que, porque en Instagram, a ver, si ponemos Instagram vertical proporción, nos da 1350 dividido 1080. 1350 dividido 1080.
1.25, esto sería 4 tercios, ¿no? 4 dividido 3 lo mismo. 4 dividido 3, no, entonces es 5 dividido 4. 5 dividido 4. Eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Entonces, lo que Instagram nos dice, o sea, la que nosotros tendríamos que subir así como pum, para que se muestre todo perfecto en vertical, es 5 por 4. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá está, este es un ejemplo genial. Bueno, para las 9 personas que están viendo, escuchen esto porque es de lo que hablamos siempre. La fotografía, la fotógrafa la tomó pensando en una composición de 3 por 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si luego se recorta la imagen, queda mal, va a quedar mal siempre porque la imagen no fue compuesta para este 5 por 4, ¿sí? Entonces por eso no tienen que hacer esto. Se pueden subir las fotografías en 3 por 2, simplemente tienen que ajustarlas un poco acá, ajustar un poquito cuando las van a subir, ¿sí? Lo que Instagram nos recomienda es este 5:4, este formato. Pero no podemos una imagen que fue compuesta así, luego pasarla así, porque nunca nos va a quedar bien la foto. Bueno, ven, acá volvemos a lo mismo. Acá sí se entiende qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Acá está mucho más, un plano más cerrado. Muy bien. Acá también es eso. Acá también sabemos qué es lo que tenemos que mirar. La torre es lo más importante, ¿sí? Acá es la cúpula lo más importante. Pero acá no se entiende, ¿sí? Porque todo está mal mostrado. ¿Por qué? Porque hubo que cortar la foto porque se le ocurrió al de Instagram que las fotos tienen que ser 5 cuartos. Pero si acá la subió en 3x2 es porque se puede subir en 3x2. Bueno, basta, basta, basta. Bueno, esta es una foto muy, muy, muy interesante. Sí, incluso el blanco y negro le pega genial. Tal vez, sí, haber puesto la mano en un punto fuerte de la imagen, un poquito más abajo. ¿Esta está en cuadrado o está en 5 cuartos también? Bueno, no sé porque no sé. A ver, uno es 1,1 y el otro es 1.20, 1.2, 1, ¿no? No soy tan sutil con la forma de ver eso. Pero es una escena muy buena. Bueno, que también si vamos a mostrar la... Si vamos a mostrar la... no sé cómo se llama esto, es como una especie de carretilla, no sé, o incluso esto, es necesario verlo cortado. Creo que se puede mostrar de frente, entero, ¿sí? Posiblemente haciendo la fotografía de frente. Además que sería mucho más fácil eh, componer con todas las líneas verticales que tenemos, ¿sí? Pero la foto, este escenario nos pide un formato horizontal. Posiblemente acá también nuestra amiga Giselle tuvo que cortar porque la foto la compuso para 3x2. Sí, 3x2. Entonces ahí se complica mucho. Acá también no se entiende qué es lo que nos quiere mostrar. Seguramente la imagen era más ancha y acá teníamos más información y acá otra más información. Ay no, estoy muy triste. Acá lo mismo. No, estoy muy triste. Todo se ve cortado. Acá lo mismo. El señor se ve cortado. Esto se ve cortado. Todo se ve cortado. Seguramente acá había más información y acá había más información.
acá, el pagador de promesas. Miren, a ver. Ay, estoy muy triste con esto. El pagador de promesas. Suponemos que... No sé muy bien qué es pagar promesas. Tengo un conocimiento religioso bajísimo. Pero acá vemos que hay unas velas, ¿sí? Y acá hay otra vela. O sea, la vela es algo fundamental en esta historia. Fundamental. Incluso miren la iluminación que provoca esas velas. Y miren el papel secundario, el papel, vamos a decir literalmente, el papel marginal que tienen las velas en la fotografía. O sea, es una historia que así no se entiende. Pero que tiene muchísimo potencial. Muy bien la simetría acá. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Amara dice, me gusta esta fotografía. Bueno, nosotros tenemos un problema de delay, entonces para la próxima como que me digan más o menos cuál es la foto, porque si no, no sé. Esta fotografía, bueno, a ver, en primer lugar, cuando nosotros hacemos nuestro curso de retrato, y esto es algo que también lo vemos en el curso integral de fotografía, porque es algo básico, son los tipos de plano, ¿sí? Los tipos de plano es en donde nosotros vamos a cortar cuando fotografiamos personas, ¿sí? Hay como de la misma forma que están estandarizados, el 3x2 o el 5x4 o el 16x9, están estandarizados los cortes, ¿sí? Entonces, si es un corte en la cintura, se llama plano medio. Si es un corte a esta altura, se llama plano medio corto, ¿sí? Si es un corte por las clavículas, como sería este caso, bueno, esto se llama primer plano. La pregunta acá es, bueno, ¿a partir de qué es que nosotros vamos a elegir si hacemos un plano entero, un plano medio, un plano americano, un plano medio corto, ¿sí? Eso tiene que tener un sentido. Y el sentido tiene que ver con qué es lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Si estamos fotografiando una novia en un matrimonio, ¿sí? Y solamente le podemos hacer una fotografía y bueno, seguramente le vamos a hacer un plano entero, porque queremos ver su vestido, que es muy llamativo, ¿no? No sé, por ejemplo, si estamos en un país como Malasia, donde las personas, bueno, sí, la religión predominante es la musulmana, entonces vamos a ver a las chicas con su hijab, ¿sí? Con su especie de... con lo que se cubre en la cabeza, pero el resto de la vestimenta va a ser... es una vestimenta normal para nuestros estándares, ¿sí? Entonces nosotros vamos a... Lo que más nos va a llamar la atención va a ser la cabeza, ¿sí? Entonces ahí podríamos hacer un primer plano, o un plano medio corto, ¿sí? Pero, obviamente, lo que nosotros queremos destacar, cuanto más cercano sea el plano, más grande se va a ver, con más detalle se va a ver. En este caso, es obvio que la fotografía, ¿sí? O que acá lo importante es, además del señor, es su sombrero. Eh, el sombrero es fundamental en la escena y lo vemos cortado. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos también en esta fotografía? Bueno, tenemos... La Habana es una ciudad con un sol muy fuerte, ¿sí? Eso lo que genera es un alto contraste, ¿sí? Que las partes de la escena que están golpeadas por la luz queden muy brillantes y las que no queden muy opacas. Como ustedes saben, eso es el rango dinámico, ¿sí? La capacidad que tiene bueno, el rango dinámico y el contraste, pero acá la cuestión tiene que ver con el rango dinámico, ¿sí? En esta fotografía
No vemos detalle en el fondo, ¿sí? Porque está sobreexpuesto. Y tampoco vemos detalle en el frente, porque está subexpuesto. ¿Sí? Esto, como ya saben, en revelado digital en un minuto se soluciona. Otra forma de haberlo solucionado hubiese sido poner una leve viñeta alrededor. ¿Sí? Entonces toda la foto va a quedar, o sea, el fondo posiblemente quede con una exposición más correcta. Ahí toda la fotografía tal vez quede subexpuesta, pero bueno, por lo menos es una iluminación más pareja, ¿sí? El ojo humano se siente más atraído por el fondo. Por el fondo, no. El ojo humano se siente más atraído por los lugares iluminados, ¿sí? Entonces, si lo que nosotros estamos mostrando está subexpuesto, el cerebro va a decir, uy, no, no quiero hacer... El cerebro es flojo, ¿sí? El cerebro nos va a decir, no, no quiero intentar leer esta escena, que es un rostro súper interesante, y entonces va a hacer la lectura por cualquier lado, ¿sí? Entonces, y bueno, y volvemos a lo mismo. Amara dice, la de las velas sobre la promesa. Entiendo, sí, lo que pasa es que a mí como fotógrafo, tal vez eso es cuando, bueno, tal vez no sé si les pasa a todos los colegas, pero a mí me pasa que a veces cuando veo una fotografía o sea, me es imposible no analizarla, ¿sí? Y en el análisis que hago me doy cuenta de que hay cosas que no están justificadas, como eso de que las velas estén ahí tan... Entonces ahí ya es como que no creo ser el mejor espectador de fotografías, desde el sentido de anular los conocimientos técnicos y sobre todo narrativos, ¿sí? Porque ahí el problema técnico repercute en la narrativa de que no se entiende la escena, ¿sí? Si no le pone el hashtag, no entendemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, entonces, bueno, acá en la revisión, eso de me gusta o no me gusta, tal vez no va tanto, ¿sí? Bueno, Ligia, nuestra amiga Ligia. Hola Nacho, ¿cómo hacer para que las fotos no queden recortadas al pasarlas al formato de Instagram? Y, a ver, que yo Instagram casi ni lo uso, pero em, las fotos que yo subo no están modificadas. Entonces, a ver si encuentro una foto por acá. Entonces, por ejemplo, a ver si lo podemos hacer. Dame un segundito. Bueno, no tiene mucho sentido ponerme a improvisar ahora. Pero si ustedes a la fotografía le hacen así, eso sería para abajo, ¿sí? O sea, hacia el centro con los dedos, eh, la fotografía va a mostrarse como es en relación a su proporción. O sea, se puede, si la misma chica, la misma Giselle lo hizo en otras fotografías. Así que poder se puede. Hagan la prueba, ustedes seguramente están ahí. Bueno, no, pero si están usando con el celular, no, porque se van a perder la. Uy, ya son las 8. ¿Cómo pasó el tiempo? Bueno, vamos a. Entonces, esta va a ser la última revisión. Este también, este retrato es que son escenarios increíbles. El puro está cortado, el sombrero está cortado. Yo entiendo que tal vez quiera centrarse en el rostro, pero no sé. Viendo que es la proporción esta de 5:4, interpreto que fue un reencuadre no muy prolijo.
Acá sí la foto está bien expuesta, el rostro está bien expuesto, sí, vemos que la luz viene de este lado. Bueno, ahí la fotografía está movida, pero no, no queda, no está mal. Pero sí, acá lo mismo, ¿sí? Si el chico, la característica que tiene son sus rastas, ¿por qué no mostrarlas así? La foto así. Sería una foto mucho más potente. Estas están, es que son escenarios geniales. Acá tal vez lo mismo, queda un poco está muy cerca del, del margen, pero son escenarios increíbles. Yo espero que Giselle tenga estas fotografías, eh, las originales, porque si las recompone va a tener un trabajo increíble. Acá lo mismo, tal vez esta foto pedía un poquito menos de profundidad de campo, ¿sí? Un poquito más de desenfoque en el fondo. Y también sin dudas pide un poco más de aire acá. Y bueno, acá no tanto, acá está bien. Ligia nos dice, yo tampoco manejo Instagram, pero que las que envían para revisión todos son de Instagram. Bueno, pero nosotros aceptamos cualquier tipo de plataforma. Acá tenemos el Capitolio, ¿sí? Posiblemente, ya que tenemos un protagonista tan marcado, centrarlo un poco, ¿sí? Y acá no sé qué pasó con el cielo que se ve blanco. Es un problema de exposición, ¿sí? El cielo no es blanco. Acá tenemos lo mismo en el malecón de La Habana. La chica, el codo se le sale de la foto. Y lo mismo de antes. El contacto da una conexión increíble. Y acá otro problema que surge a partir de esta foto, que tiene que ver con el uso de sombreros, ¿sí? Y las sombras. Acá vemos que la luz por la sombra viene como de acá, ¿sí? Entonces, obviamente la fotografía va a quedar, o sea, el rostro va a quedar subexpuesto, ¿sí? Acá no se nota tanto, pero bueno, tengan presente eso, ¿sí? Que cuando están fotografiando personas con algo en la cabeza, sobre todo cuanto más, no sé cómo decirlo, cuanto más diámetro tenga, ¿sí? Eso va a provocar una sombra en la cara o una sombra en los ojos. Bueno, bueno, súper fotos. Acá, por ejemplo, también todo cortado, no se entiende nada. Acá también todo cortado. Yo estoy seguro de que las fotos no pueden ser así. Acá quedó bien, ¿sí? Acá está perfecto. Pero yo estoy seguro de que la chica le digo, Giselle, no sé por qué me imagino que es chica. Eh, no tiene sentido que haya compuesto así intencionalmente. Bueno, ¿nos había quedado alguna pregunta pendiente? Sí. Bueno, nos fue muy bien entonces con estas respuestas. ¿Sí? Que decíamos, ¿qué define a una cámara reflex? ¿Sí? Uno es el hecho de cambiar lentes. Bueno, eso no. Eh, hay cámaras que no son reflex, a las cuales se le puede cambiar el lente, ¿sí?
la correcta, que es ver por un visor óptico el encuadre que recibirá el sensor. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Que si nosotros tenemos esta cámara, dame un segundito que me quiero ver acá. Si nosotros tenemos esta cámara, la luz entra por acá. Pero yo, ¿por dónde miro? Donde yo miro está más arriba. ¿Sí? Entonces, mediante una serie de espejos, ahí ven uno, que hace rebotar la luz para arriba, y acá tenemos otro que hace rebotar la luz para acá. Vamos a ver exactamente por nuestro visor óptico, ahí, ¿sí? Que si nosotros seguimos con el dedo, está distinto, está en una posición distinta a la del lente. Vamos a ver lo que entra por acá, ¿sí? Lo que va a recibir el sensor. Por eso cuando ustedes disparan, el espejo se levanta y ahí recibe la luz nuestro sensor. Y la otra, ¿cuál era? La imagen se refleja a vuelta y la cámara lo acomoda. Bueno, eso fue algo como muy... no sabía qué opción poner. Entonces, bueno, me retrotraje a la cámara oscura, ¿sí? En los inicios de no, ni siquiera de la fotografía, es algo más que tiene que ver con la óptica como tal. Bueno, entonces, por última vez, en los comentarios hay uno anclado con nuestro canal de YouTube, que vamos a empezar a subir cosas. Vamos a ver si hay personas que... Ahí tenemos, bueno, sí, se suscribieron algunos. Tenemos 13 por ahora, pero es la primera vez que lo socializamos. Así que si les interesa la fotografía, si les interesa estas propuestas, yo no entiendo por qué no lo harían. A nosotros nos sirve para cuando empecemos a migrar los contenidos, ya tengamos como a quién mostrárselo, ¿no? Porque si no, ¿a quién se lo vamos a mostrar? Después, ¿qué más? Bueno, el martes, como les contaba, vamos a hacer una presentación, un Facebook Live como este, ¿sí? En vivo, donde vamos a presentar los 2 nuevos cursos que vamos a estar dando en la última semana, que van a ser el curso de fotografía de viajes, ¿sí? Para cuando ya el año próximo salgamos con toda. Y bueno, si les gusta mucho viajar, independientemente de la fotografía, también les va a servir, porque vamos a ver un montón de cosas de planificación, de cómo encontrar vuelos baratos, bueno, todo lo que mi experiencia de más de 15 años rodando por ahí. Y un curso de fotografía en blanco y negro también, donde vamos a ver la historia, o sea, por qué la fotografía al principio era en blanco y negro, después cuando surgió la fotografía a color, bueno, analizar fotógrafos que decidieron continuar con esa línea de blanco y negro, cuáles son las especificidades del blanco y negro, del lenguaje, ¿sí? Porque más allá de que no haya color, bueno, hay un montón de cuestiones que son propias de ese lenguaje del blanco y negro. Y también el revelado, ¿sí? Vamos a aprender a revelar en blanco y negro. Como ustedes saben, tenemos también un curso de revelado digital, pero ahí analizamos el revelado a color. Entonces, bueno, ver también cómo sacar el mayor provecho del revelado en Lightroom, aunque también sirve para cualquier programa de revelado. Uy, nuestra amiga Alba Rocío desde Envigado ya dice que está suscrita, así que bueno, le agradecemos mucho. Entonces, bueno, entonces nos vemos el martes con toda la fuerza en el lanzamiento de los cursos, donde vamos a usar eso como excusa para charlar sobre fotografía de viajes y sobre fotografía en blanco y negro. ¿Sí? No es que simplemente les voy a vender los cursos, vamos a charlar sobre esos temas. Y el domingo próximo, si todo sale bien, seguimos con estas queridas revisiones, ¿sí? Así que, bueno, saluditos para todos y todas
y muchas gracias por su compañía.